En el desarrollo de la actividad. Buenas tardes, mis estimados estudiantes, futuros colegas. Retomamos nuestras clases, siendo hoy miércoles 14:30. Continuamos con el tema de introducción a las máquinas eléctricas. ¿Cómo me copian? Fuerte y claro, Inge. Perfecto, seguimos entonces. Decíamos, vamos a continuar nuestro primer tema introductorio referido a las consideraciones generales de las máquinas. Bien, habíamos quedado en la ley de Faraday. En este sentido, ahora vamos a asignarle valores, es decir, vamos a hacer la fórmula de la ley de Faraday. Por definición, y de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, cuando el flujo varía 1 Weber por segundo, se induce un voltaje o una FEM de 1 voltio entre sus terminales. En consecuencia, si el flujo varía entre una bobina de N espiras, el voltaje inducido se da por la expresión FEM o voltaje inducido, con la letra E mayúscula, es igual a N por diferencial de flujo en función de tiempo. Entonces, E, repetimos, es el voltaje inducido o la FEM. N, el número de espiras. Diferencial de flujo, el cambio de flujo de la espira, y diferencial de tiempo, el intervalo de tiempo en el que el flujo cambia. Ahora bien, FEM, ya sabemos, es lo que se induce en las espiras, y un conjunto de espiras forma una bobina. N es el número de espiras. ¿Qué es una espira? Vamos a explicar rápidamente haciendo uso de la pizarra. Tomen nota, esto anótense. Denominamos como un conductor a un segmento, a una determinada longitud de perdón, pero está un poquito, el pulso no está bueno. Perdón. Bien, entonces, un conductor, que en realidad es un segmento de material de cobre o de aluminio, se denomina conductor. Con ese nombre vamos a conocer a este pedazo. Ahora,
viene a consideración lo que se llama espira. Una espira es un conductor, un elemento que conduce la corriente en forma de una vuelta. Entonces, este conductor está presente acá en una espira. Tenemos un conductor a la izquierda y otro conductor, considerando estos segmentos. Entonces, una espira, esta es una espira. Espira, perdón, la letra no está muy bien acá. Bien. Una espira, entonces, es una vuelta de material conductor. Entonces, este conductor que hemos dicho es un elemento, se repite 2 veces en nuestra espira. Ahora bien, luego, si tenemos varias espiras, quiere decir, tenemos varias vueltas. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 espiras. 3 de estas están acá. Entonces, a esto ya se denomina bobina o sección de bobina. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos conductor que tiene una determinada longitud. ¿Ya? Entonces, tiene una longitud L. ¿Ya? Entonces, este conductor está presente acá en 2 partes. Sería el primer conductor o lado activo de la espira y este es el segundo conductor o segundo lado activo. Se denomina lado activo a esta parte que es el conductor porque es ahí donde se induce la FEM. Esta parte de la espira simplemente es de conexión, pero estos 2 son los lados activos. Y en la bobina, obviamente, vamos a tener 1, 2, 3 lados activos a la izquierda y 1, 2, 3 lados activos a la derecha. Entonces, los términos conductor, espira, bobina. Y un término que vamos a utilizar también es lo que se llama devanado. ¿Qué es un devanado? Un devanado es un conjunto de bobinas debidamente ordenadas. Entonces, si nos fijamos, entonces acá tenemos bobinas, en este caso de una sola espira, pero están siguiendo un orden determinado. Sus segmentos terminales, entonces se van a ir conectando a diferentes puntos de manera ordenada. Entonces, los términos, para que no se olviden, conductor solamente esta longitud,
Espira es una vuelta y tiene dos conductores o lados activos. Luego, otro término, bobina. Bobina es el conjunto de varias espiras. En este caso, por ejemplo, tenemos un conjunto de 1, 2, 3 espiras o 3 vueltas. Y luego el término devanado ya es un conjunto de varias bobinas, pero colocadas de manera ordenada. ¿Se entendió estas definiciones? Por favor, alguien, si responde. Sí, yo sí entendí. Esto que hacemos en la pizarra, anótense en un cuaderno, porque no está en el texto, son explicaciones complementarias. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es un conductor, lo que es una espira, lo que es una bobina y lo que es un devanado. Regresamos entonces a nuestro texto. Entonces ya saben, N es el número de espiras. Entonces, ¿cuántas vueltas tiene entonces esta bobina? Aquí dice una bobina de N espiras. Entonces, esta bobina es el conjunto de varias espiras. Entonces, tiene N espiras. Muy bien, seguimos entonces. Como conclusión, indicamos que la ley de Faraday establece las bases para las aplicaciones prácticas en el estudio de generadores y motores. Ahora bien, pasemos la dirección de la FEM. ¿Qué dirección tiene la fuerza electromotriz inducida? Para esto existe una regla llamada de Fleming, que es muy didáctica y muy fácil de acordarse, que utiliza los dedos de la mano derecha. La relación entre las direcciones de la FEM inducida, el campo magnético y movimiento del conductor se pueden representar mediante la regla de Fleming. En esta regla se emplea una corriente convencional para determinar la dirección de la FEM. Esta regla también se conoce como la regla de la mano derecha. Vamos a ver. Usa el pulgar, fíjense ustedes el pulgar, para representar el movimiento del conductor dentro del campo magnético, el cual es un movimiento perpendicular hacia arriba, como vamos a ver. El índice, el dedo índice, nos representa la dirección que tiene el sentido del campo magnético, el sentido que tienen las líneas de fuerza que representan al campo magnético. Y el dedo mayor, aquí falta, perdón, aquí hay un error, dedo mayor, el dedo mayor nos da la dirección de la corriente o de la FEM. Veamos, aquí está la fuerza y aquí está el sentido de la corriente o de la FEM y aquí están las líneas de fuerza que van del norte, del polo norte al polo sur. Entonces, con esta regla de la mano derecha, ustedes van a poder ubicarse. Obviamente, no siempre la mano va a estar en esta posición. Puede estar, los dedos evidentemente están así ortogonalmente, pero pueden ir cambiando. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de el campo magnético, fíjense, el dedo índice señalen hacia del norte al sur. En este caso, el movimiento, es decir, el dedo pulgar
diríjanlo hacia abajo y la dirección de la corriente nos señala el dedo mayor. Igualmente, en este otro dibujo podemos acomodar la regla de la mano derecha siguiendo los mismos referentes. Tenemos el sentido del campo magnético que está representado por estas líneas de fuerza. Aquí está el movimiento, cómo se mueve el conductor, y obviamente aquí está el sentido de la FEM representado por esta corriente. Entonces, ustedes relacionen los dedos de la mano derecha con las direcciones que tienen tanto el campo magnético, el movimiento y la corriente. Ese es un método mnemotécnico para recordar la relación que tienen estos tres parámetros. Mientras se mantenga el movimiento del conductor, habrá por consiguiente una corriente. Por ello, el conductor móvil se comporta como un generador de fuerza electromotriz. Entonces, este es un conductor, como hemos visto, ¿no es cierto? Un segmento de material conductor, que en este caso vendría a ser el elemento donde se está generando la FEM. Por lo tanto, en el generador necesitamos una fuerza exterior. Será necesaria una fuerza exterior suministrada por algún dispositivo que produzca trabajo para mantener el movimiento del conductor. Entonces, para mover esto se necesita una fuerza externa. En las máquinas, en las máquinas eléctricas, este movimiento se produce gracias a un elemento motriz llamado motor primario, que puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina térmica, puede ser un motor a gasolina o puede ser el viento, es decir, algo que haga mover. Por eso indicamos acá, se hace de distintas maneras, como ser con un motor acoplado al eje del generador. Puede ser un motor a gasolina, un motor diésel, o en forma hidráulica, hablando de una turbina hidráulica. Les explico en qué consiste una turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una máquina que convierte la energía cinética del agua en energía mecánica de movimiento. Una turbina hidráulica tiene una rueda con unos álabes, con unas cucharas, con unas lengüetas, por así decir, y el chorro de agua empuja esas paletas. No sé si conocen, pero pueden buscar en internet qué es una turbina hidráulica. También puede ser una turbina térmica. En una turbina térmica, un chorro de fuego, que es el combustible que se está quemando, que puede ser diésel o puede ser gas, incide sobre los álabes o las paletas de una rueda que da lugar al movimiento. Entonces, en eso consiste una turbina a gas o turbina térmica. Ahora bien, aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación de la ley de Faraday-Lenz en esta figura. Aquí tenemos ya, fíjense ustedes, una bobina con 3 espiras de forma rectangular. Entonces acá hay 3 vueltas que tienen una forma rectangular. Entonces acá tenemos una bobina de 3 espiras. Entonces N en el dibujo vendría a ser 3
1, 2, 3, 3 espiras, que están girando sobre este eje OO. Ahora bien, el extremo de esta bobina, un primer extremo está conectado a este anillo rozante. Y este otro extremo está también conectado a este otro anillo rozante. Por lo tanto, tenemos los extremos conectados a dos anillos que giran también juntamente con las espiras sobre el eje OO. Obviamente, entre anillos hay un aislante, están aislados los dos anillos. Entonces, lo que ocurre, lo vamos a ver acá, es que cuando esta bobina de 3 espiras comience a girar sobre su eje, se va a inducir en estos lados activos, en estos conductores, tanto AB como CD, se van a inducir FEM. Entonces, esa FEM, esa fuerza electromotriz o ese voltaje va a poder salir al exterior a través de estos dos anillos. Si tenemos acá este contacto y este otro contacto y ponemos una resistencia, esta sería una resistencia, entonces va a fluir una corriente debido a la fuerza electromotriz. La corriente es consecuencia del voltaje, por si acaso. Voltaje o fuerza electromotriz o tensión, por ahora manejaremos como sinónimos. Entonces, repito, cuando esta bobina gira, se induce en estos lados activos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, cuando esto gire, y va a poderse sacar hacia afuera a través de los anillos rozantes. Y si se conecta una carga, una resistencia, entonces por acá fluye una corriente debido a la FEM que está produciéndose en la bobina. Ahora bien, cuando gira, estamos hablando de la bobina en el sentido de las agujas del reloj, girando de esta manera, se analiza en el dibujo el instante en el que la bobina forma un ángulo alfa con el campo magnético. Esta línea oscura es la bobina vista de un lado. Aquí está el eje 0 o UO. Y estas líneas son las líneas de fuerza del campo magnético que van de norte a sur. Entonces, el flujo que atraviesa la bobina, vale decir, por el interior de la bobina, el flujo sería estas líneas de fuerza tomando en cuenta el área. Entonces, el flujo que atraviesa la bobina es igual al área. ¿Se dan cuenta? El área era un rectángulo, ¿verdad? Multiplicado por B. B es el campo magnético. Y además multiplicado por el coseno de alfa. Aquí está alfa. Entonces, coseno de alfa. A, repito, el área que abarca la bobina, que en nuestro caso era un rectángulo. B, el campo magnético. Ahora bien, utilizando la expresión de Faraday-Lenz, queda de la siguiente forma. E es la fuerza electromotriz inducida. Es igual a menos N. N es el número de espiras. En nuestro ejemplo eran 3. Y aquí está la variación de flujo con relación al tiempo.
Reemplazando esto, ponemos entonces diferencial de flujo. Flujo es A por B por coseno de alfa. A por B por coseno de alfa, cerramos paréntesis. Entonces, esto está reemplazando a flujo, precisamente acá, sobre diferencial de tiempo. Luego se mantiene N, que es el número de espiras. A es un área constante y B también es un flujo constante. Entonces, lo que sí está variando es el ángulo. Entonces, tenemos que este diferencial, ya estas son constantes, entonces, ustedes saben, derivada de coseno de alfa es menos seno de alfa, ¿ya? Y entonces tenemos todavía que la variable ya no es flujo, sino solamente es alfa. Alfa es el ángulo que varía. Por lo tanto, se multiplica por el diferencial de ángulo de alfa en función del tiempo. Ahora bien, este ángulo alfa podemos reemplazarlo por omega, que es la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Entonces, repitiendo, perdón, acá hay dos signos negativos. Este signo negativo de nuestra fórmula, les explico, se refiere al concepto de, precisamente lleva su nombre acá, Lenz. Lenz es otro científico, investigador que descubrió o explicó una cosa muy importante, que luego se traduce en este signo negativo. La ley de Lenz explica que cuando se produce la FEM, es decir, cuando se induce la FEM en la bobina, debido al movimiento y al campo magnético, la corriente que se produce en esa bobina tiende a oponerse a la causa que la produce. Entonces, esa corriente tiende a frenar el movimiento de la espira, o perdón, de las espiras o de la bobina, que en la máquina ocurre lo mismo. En una máquina real, cuando circula corriente por la máquina, cuanto más corriente circula, tiende a frenar la máquina, a disminuir su velocidad. Entonces, este signo se debe a la ley de Lenz. Muy bien. Entonces, acá tenemos menos NAB por menos seno de alfa. Entonces, menos con menos nos da más. Por eso que aquí ya ha desaparecido el signo negativo. Entonces, sería E, fuerza electromotriz inducida, igual a N, número de espiras, por área, por campo magnético, multiplicado por seno de omega t. Ya les decía, omega es la velocidad angular en radianes sobre segundo y t es el tiempo en segundos. Por lo tanto, el diferencial de omega t en función de tiempo va a ser igual, se mantiene porque esto es constante, NAB ha de ser seno de omega t por omega. Esa es la derivada de omega t. Por lo tanto, ya que conocemos esta expresión, esta constante o el producto de estas constantes, porque estos valores no cambian durante el funcionamiento. El número de espiras se mantiene durante todo el movimiento, todo el funcionamiento. El área tampoco cambia.
el flujo magnético tampoco cambia. Entonces, se puede agrupar y llamar al producto NAB por omega como E máximo, de tal manera que queda la expresión fuerza electromotriz inducida como E máximo multiplicado por seno de omega T. Una pregunta, Luis, ¿estás presente? Sí, ingeniero, estoy aquí. Muy bien. Señores estudiantes, vamos a dar paso a nuestro auxiliar. Les voy a presentar y van a fijar el horario. Luego la plataforma se va a cerrar y van a reingresar con el mismo link. Entonces, te paso la función de compartir, Luis. Bien, Inge. Bueno, compañeros, Bueno, buenas les tardes. presento, es el ayudante, ha ganado un concurso en un examen de competencia, Luis Alfredo Maita, nuestro auxiliar. Tienes la palabra, Luis. Gracias, Inge. Bueno, compañeros, ya el ingeniero ya acaba de presentarme. Actualmente soy egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar este espacio que nos ha dado el ingeniero para fijar el horario. He visto también que en anteriores materias les están dando un formulario, ¿no? Para llenar lo que es, como con diferentes horarios para escoger el que tenga más porcentaje de votos. Bueno, como experiencia de anteriores semestres, yo les propondría, ¿no? Que si es que están de acuerdo en fijar el horario que sea de los días lunes al mediodía, ya que anteriores semestres como experiencia les digo que había nomás más del 50% de los inscritos asistían a ese horario. Incluso hemos hecho un formulario. De igual forma ganó el día lunes. No sé si están de acuerdo, ahora que creo que está por más la gran parte de los inscritos, en mantener ese horario de los días lunes. No sé si están de acuerdo. Auxiliar, buenas tardes. ¿Se logra escucharme? Sí. Auxiliar, ¿no daría para proponer otro día? Como les digo, o sea, por mí no hay problema, pero como les digo, como experiencia anteriores semestres, asistían nomás un buen porcentaje de inscritos ese día. Y no sé si la mayoría, bueno, los que están presentes están de acuerdo en ese horario o es necesario enviar igual un formulario, que lo puedo hacer ya en el transcurso de la tarde, en el cual ustedes van a poder seleccionar y ya hasta cierta hora va a estar habilitado y lo cierro y ya les aviso qué día es el que ha sido más votado. No sé cuál de las dos opciones Sí, Auxi, preferían sería ustedes. mejor el formulario, así se va a saber si la mayoría ha estado de acuerdo o no. Auxiliar, Yo- argumentando, yo diría que hagamos la elección con lo que estamos en línea ahorita. ¿Sabe por qué? En la mayoría de todo el semestre somos poquitos los que ingresamos, ¿no? Y la verdad sería ahorita por en línea, o sea, porque por formulario o bien se pasan enlaces a otros compañeros que no son de la materia, o si no, en caso contrario, votan a personas que no asisten a las clases, ¿no? Bueno, también en parte tiene razón. Ya, pero a ver, vamos a intentar hacerlo porque es un poco complicadito mediante esta forma, ¿no? Bueno, a ver, vamos a compartir. Los jueves, viernes lamentablemente no voy a poder. Va a ser en dos horarios, ¿no? Va a ser o bien 12:30 o puede ser también a las 6 de la tarde, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por favor, al chat global, pueden escoger o pueden mandarme todos los que están de acuerdo lunes al mediodía. Por favor, al chat global.
favor, todos, lo más antes posible. Si no se nos va Sí, aquí. perdón. Para hacerlo más fácil, ¿no sería mejor usted diga, proponga un día y levantemos nosotros la mano y usted cuenta y así con cada horario que se pueda de la semana, para no estar escribiendo harto? Bueno, también, depende de ustedes, o sea, no es lo mismo casi, pero igual depende de ustedes. Con tal de que elijan el horario, lo más antes posible, ¿no? Bueno, yo creo que esos son todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Ya. Tenemos 19 votos para el día lunes, ¿no? Para el día lunes a las 6, por favor. Como ustedes quieran, eligen, pero para el día lunes a las 6. Por favor, pueden escribir, o es que nadie puede saber. Bueno, creo que nadie puede ese horario. Martes al mediodía. Bueno, solo hay 3. Creo que más que todos van a querer al mediodía, ¿no? Creo que a las 6 creo que nadie está disponible. Bueno, haremos para las 2:30 primero. Miércoles a las 12:30, por favor, antes que se cierre. Miércoles al mediodía. Bueno, solo hay 10. Jueves al mediodía. Jueves al mediodía, compañeros. Rápido, por favor, se nos va a cortar la plataforma. De igual forma, solo hay 10 para el día jueves. ¿Quieren seguir votando para el horario de las 6 o está bien nomás al mediodía y lo mantenemos para el día lunes al mediodía, que es el día que tiene más votos? Mediodía nomás, Auxi. Compañeros, ¿está bien, no? Mediodía Entonces, no estaría bien. bueno, está bien. Bueno, entonces, como podrán ver, como les dije en anteriores semestres, generalmente siempre se ha mantenido el horario de los días lunes al mediodía. Entonces, nuestro nuevo horario para este semestre va a ser lunes a las 12:30. Los enlaces para nuestras clases siempre se los hago llegar faltando media hora antes de nuestra clase, ¿ya? Vamos a empezar entonces desde el siguiente lunes con nuestra primera clase al mediodía. ¿Listo? Al grupo les voy a enviar también, para los que no han asistido, el horario de nuestra clase. Bueno, compañeros, eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que ya se va a cortar. Esperaremos a que el ingeniero esté de regreso. ¿Listo? O bueno, ya se va a cortar, entonces ingresan nomás al mismo enlace que les dijo el ingeniero, ¿no?